Hola, amantes de las historias que nos roban el aliento y nos hacen creer en el amor más allá de la pantalla. Sean todos bienvenidos una vez más a este su canal, el lugar donde desentrañamos los misterios, las pasiones y las conexiones que marcan un antes y un después en el mundo del entretenimiento. Si eres nuevo por aquí, te invito desde ya a que te quedes, a que formes parte de esta comunidad y por supuesto, a que le des al botón de suscribirte y actives esa campanita para no perderte ni uno solo de nuestros encuentros. Hoy vamos a sumergirnos en una de esas dinámicas que se convirtieron en leyenda, una historia que nos hizo suspirar, reír, sufrir y sobre todo creer en el poder innegable de la química. Porque sí, amigos, vamos a hablar de ese beso, sí, ese beso entre The Method Demir y Can Yaman, un beso que no solo rompió récords y encendió las redes, sino que para muchos parecía estar literalmente borracho de amor. ¿Estaban actuando o había algo más? ¿Era pura magia guionizada o la línea entre la ficción y la realidad se difuminó irremediablemente? Prepárense porque lo que vamos a explorar hoy es mucho más que una escena, es un fenómeno. Desde el momento en que Erkencicus, o como la conocemos en español, pájaro soñador, irrumpió en nuestras pantallas, supimos que estábamos ante algo diferente. No era solo otra comedia romántica turca. Tenía un brillo especial, una energía que vibraba en cada fotograma y seamos sinceros, esa energía tenía nombres y apellidos, The Method Demir y Can Yaman. Ellos, como Sanem y Can, no solo interpretaron una historia de amor, la vivieron frente a nuestros ojos, con una intensidad que traspasaba la pantalla y se instalaba directamente en nuestros corazones. Era una combinación explosiva, una ecuación perfecta donde cada uno aportaba lo suyo para crear una sinergia inigualable. Can Yaman, con su imponente presencia, su mirada profunda y esa mezcla de rudeza y ternura que lo caracteriza, encarnó a Can David, el aventurero fotógrafo que vuelve a casa para hacerse cargo del negocio familiar. Un hombre libre e indomable con un alma tan salvaje como las montañas a las que solía escapar. Y The Method Demir con su chispa inconfundible, su vulnerabilidad encantadora y esa capacidad de pasar de la comedia al drama con una naturalidad asombrosa, dio vida a Sanemain, una joven soñadora, un poco torpe, pero con un corazón gigante y una imaginación desbordante. Desde el primer instante en que sus mundos chocaron, supimos que estábamos condenados a enamorarnos de ellos. La narrativa de Erkencicus era la clásica historia de chico conoce chica, con giros modernos, pero lo que la elevó a un nivel estratosférico fue la química palpable entre sus protagonistas. No era algo que se pudiera fabricar o ensayar. Era una corriente eléctrica que fluía entre ellos, una conexión casi telepática que convertía cada mirada, cada roce, cada disputa en un momento memorable. Los guionistas lo sabían, los directores lo sabían, y sobre todo, nosotros, el público, lo sentíamos. Desde esos primeros encuentros donde Sanem se siente atraída por el albatros sin saber quién es, hasta las escenas de celos y las reconciliaciones apasionadas, todo estaba impregnado de una verdad emocional que rara vez se ve en pantalla. Recordemos cómo Can David, un hombre que parecía reacio al amor y a las ataduras, se rendía poco a poco ante la inocencia, la alegría y la singularidad de Sanem. Y cómo Sanem, inicialmente asustada por la intensidad de Can, encontraba en él el refugio y la pasión que su corazón anhelaba. Sus personajes crecían juntos, se transformaban el uno al otro, y nosotros éramos testigos privilegiados de esa metamorfosis. Sus escenas estaban llenas de un juego de miradas, de un lenguaje no verbal que decía más que 1000 palabras. Las pausas, los suspiros, la forma en que sus cuerpos se inclinaban el uno hacia el otro, todo creaba una tensión sexual y romántica que era casi insoportable, en el buen sentido, claro. Y luego llegaron los besos. ¡Ah, los besos! No eran solo parte del guión, parecían la culminación inevitable de toda esa tensión acumulada. Cada beso entre Can y Sanem era un evento, esperado con anhelo por millones de espectadores en todo el mundo. Pero hubo uno o varios que destacaron, que se grabaron a fuego en la memoria colectiva, los que llevaron la frase borracho de amor a un nuevo nivel. Piensen en los momentos en que la pasión los superaba, cuando la lógica se desvanecía y solo existía el deseo irrefrenable de estar el uno en los brazos del otro. Muchos recordarán el beso en la cabaña, o los besos bajo la lluvia, o quizás ese beso que parecía una despedida pero que contenía toda la promesa de un reencuentro. Lo que hacía especiales a esos besos no era solo la técnica actoral, que era impecable, sino la emoción cruda que transmitían. Parecían besos espontáneos, impulsivos, donde los personajes se dejaban llevar por una fuerza mayor. Había una urgencia, una desesperación hermosa.
Una entrega total que nos hacía cuestionar, ¿esto es solo actuación? ¿Pueden dos personas simular tal grado de pasión sin sentir al menos una fracción de ella? Esa es la magia y a la vez el misterio que rodeaba a Demet y Can. Cuando se besaban, no era un simple contacto labial. Era como si el mundo se detuviera a su alrededor. Se podía percibir la forma en que el aire entre ellos se cargaba de electricidad, la manera en que sus ojos se cerraban con una mezcla de éxtasis y anhelo. Era un beso que hablaba de almas encontrándose, de promesas silenciosas, de una conexión que iba más allá de lo físico. Era un beso que en su esencia estaba borracho de amor, un amor tan embriagador que los envolvía por completo, disolviendo las barreras entre ellos, entre sus personajes y, para la audiencia, entre la ficción y la realidad. La gente hablaba. La gente especulaba. Las redes sociales ardían con cada nueva escena de besos. Los comentarios se multiplicaban por miles, analizando cada detalle, cada mirada post-beso, cada sutil movimiento. Y es que, detrás de cámaras, la química no disminuía. Las entrevistas conjuntas, los detrás de escena, las publicaciones en redes sociales de ambos, todo alimentaba la llama de la esperanza de que esa conexión tan fuerte pudiera ser real, que el amor de Can y Sanem hubiera trascendido la pantalla para convertirse en el amor de Demet y Can. Eran captados riendo juntos, compartiendo bromas, con una familiaridad y un confort que sugerían algo más profundo que una mera relación laboral. Los fans buscaban cualquier indicio, cualquier pequeña señal que confirmara sus deseos de verlos como pareja en la vida real. Y no era para menos. Ver a dos actores con esa sintonía interpretando un amor tan épico es algo que rara vez ocurre. Cuando la conexión es tan auténtica, tan magnética, es natural que el público se pregunte hasta qué punto los sentimientos de los personajes se contagian a los actores. Es un fenómeno que hemos visto con otras parejas famosas de la pantalla, pero en el caso de Demet y Can, la intensidad era tan elevada que el ship se convirtió en un movimiento global. Se crearon comunidades de fans que vivían y respiraban por Can-Dem, analizando cada interacción, cada silencio, cada foto. La propia esencia de su actuación, tan espontánea y visceral, hacía que nos olvidáramos de que estábamos viendo una obra de ficción. Nos sumergíamos en su mundo, en sus emociones, y nos identificábamos con su búsqueda de un amor así de grande. Demet y Can nos regalaron una fantasía, sí, pero una fantasía tan palpable que parecía real. Nos hicieron creer que ese tipo de amor, un amor que te consume, que te hace ser una mejor persona, que te reta y te eleva, es posible. Y cuando sus personajes se besaban, sentíamos que éramos partícipes de algo sagrado, de un momento íntimo y explosivo a la vez. La manera en que Can protegía a Sanem, la forma en que Sanem inspiraba a Can a ser vulnerable, a abrir su corazón, todo eso se materializaba en esos besos. No eran solo expresiones de deseo, eran promesas, reconciliaciones, declaraciones silenciosas de un amor que desafiaba cualquier obstáculo. Eran el clímax de una historia contada con miradas, con caricias, con el aliento contenido. Y por eso cuando decimos que ese beso de Demet Özdemir y Can Yaman estaba borracho de amor, no estamos exagerando. Estamos reconociendo la maestría con la que lograron sumergirnos en un romance tan poderoso que parecía trascender la pantalla, intoxicándonos a nosotros también con su pasión. El legado de Erkencikus y sobre todo, de la química entre Demet y Can, perdura hasta el día de hoy. Ambos actores han seguido sus carreras explorando nuevos personajes y proyectos, pero para muchos, su imagen como Sanem y Can, como esa pareja que parecía nacida para amarse, sigue siendo la más icónica. Establecieron un estándar muy alto para las comedias románticas y demostraron que la conexión entre los protagonistas es el verdadero corazón de cualquier historia de amor. Nos enseñaron que el amor verdadero puede ser caótico, imperfecto, lleno de desafíos, pero que vale la pena cada segundo si encuentras a esa persona que te hace sentir completo, que te hace sentir vivo. Nos recordaron la fuerza de una mirada, la electricidad de un toque, y el poder transformador de un beso que surge de lo más profundo del alma. Y esa es la magia del cine y la televisión, ¿verdad? La capacidad de transportarnos a otros mundos, de hacernos sentir emociones que quizás no experimentamos en nuestro día a día, y de presentarnos personajes y relaciones tan auténticas que deseamos que existan más allá de la pantalla. Demet y Can lo lograron con creces. Nos brindaron una experiencia, no solo una serie. Una experiencia que nos dejó borrachos de amor, anhelando más de esa chispa, de esa intensidad, de esa conexión que solo ellos supieron crear.
Así que, mis queridos amigos, espero que este viaje por el recuerdo y el análisis de una de las parejas más icónicas de la televisión turca les haya gustado tanto como a mí me gusta compartir estas historias con ustedes. Hemos hablado de la química innegable entre Demet Özdemir y Can Yaman, de cómo sus personajes, Sanem y Can, trascendieron la pantalla y nos hicieron creer en un amor profundo y apasionado. Y por supuesto de esos besos que parecían estar literalmente borrachos de amor, dejando una huella imborrable en la memoria de millones de espectadores. Gracias por acompañarme en este análisis tan especial. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál fue su momento favorito entre Sanem y Can? ¿Creen que la química traspasó la pantalla en la vida real? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y conversar con ustedes. Si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nada. Nos vemos muy pronto con otra historia que nos hará vibrar. Hasta la próxima.